Dios los bendiga nuevamente a los hermanos. Vamos a dar inicio a nuestro estudio de esta noche. Nosotros estamos aprendiendo en las cosas que tenemos que crecer espiritualmente. La Biblia es explícita cuando nos dice en qué cosas tenemos que crecer y estamos viendo que tenemos que crecer en el amor a Dios. No basta decir que yo amo a Dios si mis actitudes son contrarias a ello. Yo tengo que demostrarle. Y hemos visto que el amor a Dios, la obediencia a Dios no es algo pesado de poderlo hacer. Pues si no, si nosotros sentimos pesado vivir para Dios, quiere decir que no amamos a Dios. Eso es sencillo. No podemos interpretarlo de otra manera, ¿no? Entonces ahora vamos a examinar una parábola de la Biblia que nos habla sobre la problemática, ¿por qué no amamos a Dios? ¿Por qué no crecemos en el amor a Dios? Esta parábola es una de las parábolas de mayor ilustración sobre esta problemática. Vamos a verlo en el libro de Lucas, capítulo 12. Lucas 12:37. Capítulo 12, versículo 37 dice las escrituras. Tomamos atención, por favor. Lucas 12:37 dice las escrituras: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Esto, lo que acabamos de leer, es el principio fundamental que el Señor Jesucristo nos enseña en el Nuevo Testamento. Siempre que Él habla, vamos a encontrar que Él como que siempre tiene esa disposición de sentarnos y de atendernos, ¿no? Siempre tiene esa predisposición de sentarnos y de atendernos. Esto es el principio que Dios establece para desarrollar una comunión con Él, una relación estrecha, directa, profunda con Él. Eso es lo que Dios quiere hacer con la vida de cada creyente. Quiere establecer un desenvolvimiento muy profundo, muy estrecho, muy relacional con Dios. O sea, cuando Él dice este principio, le voy a volver a leer el verso 37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienta a la mesa y vendrá a servirle. Este es un término muy común del Señor. Siéntate en mi mesa, yo quiero atenderte. Siéntate en mi mesa, yo quiero atenderte. Y miren, los únicos que pueden tener este privilegio de sentarse a la mesa del Señor son los de una a su mesa, sino una persona que tenga una comunión con esa persona, ¿no? Una relación muy profunda. En Lucas, en el capítulo 14. Hermanito, qué pena, no sé si fue solo a mí, pero casi como 30 segundos no se le escuchó, o sea, lo que iba a explicar no se le escuchó, se quedó pausado. No sé si fue Vamos, solo a mí. vamos a entrar a Lucas para poder dar una especificación más extensa que esta. No sé si me están escuchando ahora. Ahora sí, hermanito. Ok, Ahora sí. Amén, amén, hermano. Lucas capítulo 14. Lucas 14, el verso 15 en adelante. Dice la palabra de Dios: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo: bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Entonces el Señor Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado.
Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. El otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. El otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Ahora mire, como le hemos hecho ver hace un poco, el capítulo 2, el verso 37, de los principios, de una de las expresiones más comunes del Señor Jesús en los 4 evangelios, es esta expresión de siéntate, come conmigo, cena conmigo, yo quiero estar contigo, quiero relacionarme contigo. Y aquí nosotros vemos que esa expresión es extensa, donde el Señor dice a sus siervos, vayan y digan a los invitados que vengan a mi cena, que vengan a mi cena. Y cuando van los siervos a los invitados, les dicen que la cena del Señor está pronta. Y los invitados comienzan a decir, ¿verdad? Qué bonito, qué especial, qué maravilloso. Yo voy a ir, yo voy a estar, voy a cenar con mi Señor. Sino que los invitados comienzan uno a decir, mira, la verdad, he comprado 5 yuntas de bueyes y no puedo ir porque voy a trabajarlos. El otro dice, he comprado una hacienda, he comprado una granja, he comprado un establo donde tengo que ir a trabajarlo. Y el otro dice, no, acabo de casarme y necesito pasar tiempo con mi familia. Y ahí una de las expresiones que relata el Evangelio de Lucas dice que son excusas las que ellos pusieron. Son excusas. Acá estrictamente se está refiriendo el Señor Jesús al pueblo de Israel, ¿verdad? Al pueblo de Israel le está diciendo porque Él vino, los israelitas no quieren, no lo quieren, no lo aprecian, no lo consideran, no quieren pasar, no quieren entregarle su vida, no quieren creer en Él, lo rechazan continuamente y no quieren pasar comunión con Él. Y nosotros podemos ver ahí, hermanos, algunos principios, pues, que las personas que rechazan la invitación son personas que se sienten satisfechos, que se sienten afanados, personas que se sienten con, con ya otros intereses. ¿Por qué no fueron a la cena que fueron invitados? ¿Por qué no fueron a la cena? Porque tenían otros intereses, porque tenían otros afanes. Lo que a ellos no les interesa es relacionarse con el Señor que les está invitando a la gran cena. Pero ellos ya fueron invitados porque ellos son el pueblo de Dios y nunca van a dejar de ser el pueblo de Dios. Lo triste es que el pueblo de Dios, hermano, rechaza la invitación del Señor. No quiere relacionarse. Yo no llego a entender cómo es posible que este pueblo, siendo de Dios, habiendo escudriñado las escrituras, rechacen al mismo Señor que ellos sabían que Él era el Mesías, porque ellos sabían. Nicodemo, cuando vino de noche al Señor Jesús, le dijo, sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está en ti. Cuando Él dice sabemos, no está diciendo yo sé, sino que sabían, y todos sabían. En el Sanedrín sabían todos los líderes religiosos que Jesús no era de esa tierra. Pero ¿por qué lo rechazan? ¿Por qué el Señor dice, ponen excusas? Porque eso es lo que es, hermano.
El pueblo de Dios está lleno de excusas por el cual no quiere pasar tiempo con Dios. ¿Cómo podemos llegar a crecer en nuestro amor a Dios si no tenemos tiempo para Dios? ¿Qué excusa tenemos? ¿Qué excusa tenemos todos los días? Todos los días tenemos una excusa. Todos los días tenemos una excusa por el cual no nos relacionamos con Dios. Tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, tengo que ir allá, mi problema, mi papá, mi abuelo, mi tío, mi trabajo, mi esto y el otro, y no tengo tiempo para Dios. Dios quiere relacionarse con su iglesia. Y si la iglesia no está interesada en relacionarse con su Señor, ¿cómo puede llegar a crecer en el amor a Dios? ¿O cómo podemos permitirnos decir que amamos a Dios? Esta gente, hermanos, esta gente que dice, no, yo no puedo ir porque tengo, o sea, permitirse decir, no tengo tiempo para relacionarme con Dios, hay sumamente una pretensión de autonomía. La persona que se siente autónomo y que considera que con sus fuerzas puede lograr y que no tiene tiempo para dedicarse a Dios, es que es una persona autosuficiente. Los autosuficientes son arrogantes. Los arrogantes no pueden entrar al reino de los cielos. No pueden entrar al reino de los cielos. Los que pueden entrar al reino de los cielos son los que tienen comunión con Él. Y los que tienen comunión son aquellos que fueron llamados. Pero ¿quiénes fueron los que fueron? Los que vinieron a la cena. Los cojos, los mendigos, los pobres, los necesitados. Y este es el problema de los cristianos de hoy en día. El cristiano de hoy en día se siente autónomo, sabe que no, yo tengo fuerzas, tengo cosas que hacer, yo soy importante, no tengo tiempo, pero dice que ama a Dios. Tanto ellos dicen, Dios conoce lo que hay en mi corazón, y lo que Dios te está diciendo que hay en tu corazón es que hay arrogancia, hay pretensión de autonomía, y eso es lo más soberbio que nosotros podemos demostrar. Los únicos que pueden venir a la cena del Señor son aquellos que consideran, yo necesito de Dios. Yo tengo necesidad de Dios. Yo no puedo vivir sin Dios. Yo no puedo levantarme sin Dios. Yo no puedo acostarme sin Dios. Yo no puedo respirar sin Dios. Yo no puedo vivir sin Dios. Yo no puedo llevar mi matrimonio sin Dios. Yo no puedo llevar mi familia sin Dios. Yo no puedo enfrentar las cosas de la vida sin Dios. Pero el arrogante, el pretencioso, cree que con sus fuerzas lo puede lograr. El autónomo. Por eso es que la vida del cristiano es la que es. Es una vida sin sentido, sin propósito. ¿Y cómo podemos decir que amamos a Dios si estamos viviendo rechazando la invitación a esa intimidad? Cristo quiere cenar contigo. Para nosotros hoy en día es más importante otras cosas. Mira, para esta persona le fue más importante las yuntas, le fue más importante el campo y le fue más importante la esposa. Y Cristo dice algo muy importante: ¿quién ama más a su padre, a su madre, a su hijo, a su esposo, a su esposa, a su nuera, a su sobrino, a su nieto? No sé a quién usted ama más. Incluso quien ama más su propia vida, dice, no puede ser mi discípulo. Y acá vemos personas que han sido invitadas, que ya habían sido invitados, pero a la hora de la hora no quieren tener esa relación con aquel que le invitó. Y este es el problema de muchos de nosotros. No llegamos a entender la importancia del evangelio si nosotros no vivimos una relación intensa, perdurable, permanente con Cristo, hermanos. Nosotros vamos a tener esa presunción que nuestras fuerzas, nuestra capacidad nos permiten ser autónomos. Y ese es la realidad de la mayoría de cristianos, y sin embargo tenemos la presunción de decir que amamos a Dios. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios? Porque recordemos el contexto que que Jesús está hablando de aquellos que dicen que yo amo a Dios, pero Jesús les dice, no, con vuestros labios aman a Dios, pero su corazón está lejos de mí. ¿No ve las personas hoy en día
Cuando le invitas a buscar de Dios, cuando le invitas a leer las Escrituras, cuando le invitas a una iglesia, nunca tienen tiempo. Ellos no ponen excusa, ellos realmente demuestran lo que tienen en su corazón, no les interesa. Lo grave es que los que son de Dios, los invitados, por eso dice, ¿no? Los invitados, o sea, los que son de Dios, comiencen a rechazar la invitación de Cristo porque no quieren pasar tiempo con Él. Este es el gran más mal que tiene el cristiano en estos tiempos, hermano, es que no se considera en necesidad de Dios. A sus siervos le dicen, vayan aquellos que están tirados en el piso, a los mendigos, a los cojos, a los mancos, tráiganmelos a ellos. Si nosotros no reconocemos que tenemos necesidad de Dios y que solamente Dios puede cambiar y bendecir nuestras vidas y no pasamos tiempo con Él, no va a pasar nada en nuestras vidas. Si estamos viviendo vidas miserables sin sentido, es porque no estamos creciendo en nuestra comunión, intimidad con Él. Por consecuencia, hermanos, el amor de los cristianos se anda enfriando cada vez más. Imagínese que el mismo pueblo que miró las maravillas del Señor Jesús, cuando Pilato le puso a Barrabás y al Señor, el pueblo pidió que crucificaran a Jesús y que dejaran libre a Barrabás. Mire la actitud que tenían en su corazón, pero sin embargo, ellos decían que amaban a Dios. Ellos jamás salieron de su sistema idolátrico que había en sus corazones, aunque sí se habían vuelto religiosos, pero jamás salieron de su sistema idolátrico. El sistema idolátrico no es solamente una estatua, un pedazo de yeso, de cartón o de papel. El sistema idolátrico es cualquier cosa que se interpone a que ames a Dios sobre todas las cosas. Por eso puede ser tu familia, puede ser tu trabajo, puede ser tus empeños, tus deleites, tus gustos, tus caprichos, puede ser cualquier cosa que esté idolatrado en tu corazón y que no quieres soltar eso. Y por eso que el pueblo de Dios jamás demostró que amaba a Dios, jamás. Pero ellos adoraban a Dios, pero hacía lo que se les daba la gana. Y esta es la problemática que tenemos muchos cristianos. Visto que en el contexto el Señor Jesús está hablando de ellos, ¿verdad? Está hablando de los judíos. Vamos a leer el verso 25 en adelante. Dice, siempre de Lucas capítulo 14, dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a sus hijos, a sus hermanos y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O el rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene con él con 20,000. Dice el Señor, y si puedo, dice, y si no puedo cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. El verso 33 dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Nosotros tenemos declaraciones absolutas de parte del Señor en estos textos. ¿No? Y explícitamente nos viendo el contexto de las bodas, pues no podemos venir al Señor Jesús y pasar tiempo con Él y dedicarnos a Él de la manera que Él ha establecido, hermanos, si no entendemos estas verdades absolutas, porque el cristiano pareciera ser que cuando lee estos versos, pareciera ser que no sé si lo entiende o no lo entiende o no lo leen literalmente,
porque aquí no está diciendo que cualquier persona puede ser discípulo de Jesús. Cualquier persona no puede ser discípulo de Jesús, porque si cualquier persona quiere seguir al Señor Jesús y no vive amándolo sobre todas las cosas, viene a ser una vergüenza, dice, para el evangelio. ¿Por qué viene a ser una vergüenza para el evangelio? Porque la vida cristiana le va a ser un peso, le va a ser un tropiezo, le va a costar, no lo va a ver como Juan lo dice, que el obedecer sus mandamientos y sus mandamientos no son difíciles, no lo va a ver que no son difíciles, lo va a ver que son imposibles. Cuando usted ha comenzado su vida cristiana y no se ha negado y no ha renunciado a su propia vida para seguir a Jesús y cree que ha seguido a Jesús y su vida siempre ha sido un evangelio mediocre, raquítico, sin sentido, es porque usted no le ha dado su vida a Jesús. Lamentablemente no se puede amar a alguien que usted no conoce, no se puede amar a alguien que no se conoce. No puede cambiar mi vida si no ha venido aquel que puede cambiar mi vida. Y si aquel que puede cambiar mi vida es el amor y el amor es Dios y Dios está en mí, entonces automáticamente yo lo amo porque Él me ha amado primero y sus mandamientos no son difíciles de obedecer. Pero ¿por qué se vuelve difícil en la vida del cristiano? ¿Por qué? Al punto de que es imposible. Incluso aquellos que dicen que le han dado su vida y nunca han experimentado el poder, la gloria y la transformación de sus vidas, sino que siempre han abarcado siempre las cadenas que antes tenían, antes de venir a Cristo, siempre con el mismo sistema, como los israelitas que salieron de Egipto, pero jamás sacaron de su corazón el sistema de esclavitud e idolatría que tenían en su alma. Cristo es muy claro y específico. No hay otra manera, hermanos, de que nosotros podamos decir, y sus mandamientos no son difíciles de obedecer, si en realidad no nos hemos convertido de todo corazón, no podemos verlo de esa manera. Si decimos que hemos creído en Él y que le hemos dado nuestra vida a Él, pero lo vemos el camino cristiano como algo imposible, quiere decir que esta persona literalmente nunca se ha convertido. Nunca se ha convertido. Ahora, en cuanto al contexto, pues el Señor Jesús está hablando a los fariseos, a los escribas, a los religiosos, al pueblo de Dios de esos tiempos. Específicamente es al pueblo de Dios, pero hay una regla de principio que se aplica a nuestras vidas. Pero si queremos ver un texto específicamente a la iglesia del Señor Jesucristo, o sea, a todos los cristianos, eso lo encontramos específicamente en el libro de Apocalipsis. Vamos a ir al libro de Apocalipsis capítulo 3, vamos a ver que ahí Dios le habla a su iglesia de estos tiempos. Apocalipsis capítulo 3. Un momento. Apocalipsis capítulo 3. El versículo 14 al versículo 22. Apocalipsis capítulo 3, del verso 14 al verso 22. Dice las Escrituras, el mensaje a la Odisea, a la iglesia de la Odisea. Verso 14 dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente.
Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciera, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí encontramos otra vez el mismo principio de intimidad con Él, donde Él reclama a su iglesia que tenga intimidad con Él, donde dice algo muy importante, hermano, en el verso 20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Vemos de nuevo este principio, pero que aquí le está hablando a la iglesia, ¿no? A la iglesia y a nosotros, no a los israelitas exactamente, aunque si los israelitas también que se convirtieron al cristianismo, vienen a ser también el pueblo de Dios de la manera como lo somos nosotros, y como somos nosotros venimos a ser el pueblo de Dios como los israelitas que creyeron en Jesús. Y Jesús otra vez aquí le está reclamando a la iglesia y le está diciendo a la iglesia, déjame entrar. Déjame entrar. Yo quiero que tú cenes conmigo. Yo quiero entrar a tu vida. Quiero que me abras la puerta. Yo quiero pasar tiempo contigo. Pero ¿por qué la iglesia no le deja entrar a Jesús? ¿Por qué lo ha sacado fuera? Porque si está tocando es porque está fuera. Él no está jugando a las esconditas, ¿verdad? Como los niños. Él está diciendo que esta iglesia, los miembros de esta iglesia, lo han sacado de sus vidas y que él está reclamando, hermanos. Algunos evangelistas, cuando evangelizamos, utilizamos este texto donde le decimos a la gente, ¿verdad? Miren, Cristo le está tocando la puerta de su corazón. Ábrale y déjale entrar. No, el texto se puede aplicar estirándolo para evangelizar, pero no es eso el sentido de este texto. El sentido explícito como regla de interpretación es que este texto Jesús está hablando a la iglesia que le deje entrar a su vida porque lo ha sacado de su vida. Él está diciendo, yo quiero que cenes conmigo, que pases tiempo conmigo, que vivas en mí y yo en ti. ¿Puede ser posible que el cristiano ignore hasta tal punto de que el mismo Cristo te esté diciendo, déjame entrar? ¿Puede creer que haya cristianos, hermanos, que se han endurecido tanto, y que no sienten que Dios les está diciendo, hey, ordena tu vida, ordena tu vida. Estoy que te toco la puerta. No te olvides de dónde te saqué. No te olvides que te estoy llamando al arrepentimiento. No te olvides que tienes que dejar esas asquerosidades. Déjame entrar. Yo voy a ordenar tu vida. Déjame entrar. Yo voy a sistemar tu vida. Yo te voy a dar la paz que tú necesitas. Yo te voy a dar la dirección que tú necesitas. Yo te voy a dar esa vida que tú necesitas. Déjame entrar. Le está diciendo a su iglesia. Pero qué terrible
el comportamiento de su iglesia. Ahora vamos a examinar en su contexto por qué Cristo dice que su iglesia lo ha sacado de su vida. ¿Por qué Cristo dice eso, que su iglesia lo ha sacado de su vida? Esto es algo muy importante que tenemos que llegar a entender, ¿verdad? O sea, Él está insistiendo, ábreme, ábreme. Este texto en sí, como principio, podríamos estirar para evangelizar, pero no es aplicado a la gente del mundo. Este verso es única y exclusivamente para la iglesia, pero para una iglesia que no le interesa pasar tiempo con Cristo. ¿Y cómo podemos decir que amamos a Dios si lo hemos sacado de nuestra vida? No tenemos tiempo para Dios. Nosotros solamente tenemos que examinar el resumen de las horas del día. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Dios? ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios, que nos interesan las cosas de Dios si no le dedico tiempo a Dios? Ahora entendemos por qué el camino del Señor se nos hace imposible. Ahora entendemos por qué. Porque no pasamos tiempo con Dios, esa es la única realidad, no pasamos tiempo con Dios. ¿Y cómo puedo decir que yo amo a Dios si no me interesa pasar tiempo con Dios? Es la cosa más ridícula que puede llegar a existir. Pero vamos a ver ahora el desarrollo de esta iglesia, que es la iglesia de los últimos tiempos. Ahora miren, algunos catedráticos sobre la teología de este principio, no todos, pero hay una interpretación que es absoluto de esta parte y que considero que se tiene que interpretar de esta manera, porque no son todos los que interpretan de esa manera, pero un buen porcentaje de teólogos dicen que la iglesia de la Odisea expresa estrictamente el comportamiento de los cristianos de estos tiempos. Y que no es casualidad que la iglesia de la Odisea esté puesta en el último tramo de la exhortación del Señor Jesús. Porque nosotros vemos que a las otras 6 iglesias, a 2 de ellas las felicita, porque son iglesias fervientes, dedicadas, consagradas, que tienen una paragonación a los espacios del desarrollo de la vida cristiana a pasar de los tiempos, pero a las otras 4 iglesias, Dios los amonesta, los felicita, pero los amonesta y los reprende, pero tiene algo, escúcheme, a las otras iglesias tiene algo por qué felicitarle, pero a la iglesia de la Odisea no. A la iglesia de la Odisea no tiene nada por qué felicitarla. Mire lo que le dice, tome atención. El versículo 15, dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Con eso comienza el Señor Jesús. Con eso comienza su iglesia que lo ha apartado de su vida, que no tiene tiempo, que no quiere vivir como Cristo dijo, ¿verdad? El que no se niega a sí mismo no puede ser mi discípulo. Pero hoy somos cristianos como se nos da la gana. Queremos seguir a Cristo, pero interponemos otro tipo de cosas y damos una vergüenza a las cosas de Dios. ¿Sabe por qué Cristo llega al punto de decir que me da náuseas tu manera de vivir? Justamente porque el cristianismo tibio es un cristianismo que avergüenza el camino cristiano. Y que pareciera ser que a la iglesia de hoy poco o nada le interesa eso, hermano. Que cierto tipo de mensajes, cierto tipo de cosas que vemos en la Biblia, decimos, que no es para mí, yo sé cómo vivo. Tengo una vida sin sentido, sin compromiso, sin lealtad, sin fidelidad, sin consagración a Dios, pero dice, no, yo estoy bien. Y este es el problema. Este es el problema de la iglesia de la Odisea.
no les interesa pasar tiempo con Dios. Cristo está que le dice, déjame entrar, déjame entrar, déjame entrar. Una vida sin Cristo es una vida sin sentido, una vida absurda, una vida vacía, una vida miserable. ¿Por qué cree que la mayoría de cristianos se siente vacío, angustiado, desesperado, que no sabe qué hacer con su vida? Lo único que hay en sus vidas y en sus casas es solo problemas, pleito, desorden, machismo, feminismo. Hoy en día ordenan los hijos, hacen lo que se les da la gana. ¿Por qué cree que pasa eso en la vida de los cristianos? Por eso los teólogos dicen, o la mayoría de los teólogos dicen, que la exhortación a la iglesia de la Odisea fue puesta a propósito de parte de Dios en la última exhortación para dar a conocer a la humanidad cómo van a ser el caminar de los cristianos de los últimos tiempos. ¿Cómo va a ser el caminar de los cristianos de los últimos tiempos? Tibios. Tibios. Antes de relatar y exhibir y examinar los versos, que todavía necesitamos examinar los versos, es muy importante saber el significado de la palabra Lodicea, ¿no? La palabra Lodicea viene de dos términos. Logos quiere decir pueblo y dicea quiere decir edictos. Edictos es igual a decir, mandar y decidir. Definición de esta palabra, logos, dicea, dice, pueblo que manda, pueblo que ordena, pueblo que decide, pueblo que toma decisiones. En otras palabras, esta ciudad de la Odisea era el pueblo el que mandaba, era el pueblo el que ordenaba, era el pueblo el que tomaba decisiones, era el pueblo el que decía las cosas. Este sistema del pueblo de la Odisea, estamos hablando del pueblo de la Odisea, este sistema del pueblo de la Odisea, esta conducta del pueblo de la Odisea, se introdujo en la iglesia. Esto, lo que está pasando en el pueblo, se introdujo en la iglesia, y esto es lo que Pablo nos dijo en en la segunda carta de Timoteo. Después vamos a regresar a nuestro texto. La segunda carta de Timoteo, capítulo 4, mire lo que nos dice. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4. Verso 3, segunda de Timoteo capítulo 4, verso 3 dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Si lo pueden leer en la traducción NTV, cualquier hermano, por favor, tomemos todos atención. Pues llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Sigue, hermano. Rechazarán la verdad e irán tras de mitos, pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo. Ok. Entonces nosotros podemos ver ahí que el apóstol Pablo sabe con certeza lo que está sucediendo, lo que iba a suceder en estos últimos tiempos, donde dice algo muy importante, ¿no? Que en los últimos tiempos o iba a venir tiempos donde la gente no iba a soportar la sana doctrina, no iba a soportar la sana doctrina. Pero no quiere decir que se va a
a rechazar las cosas de Dios, sino que dice no iba a soportar la sana doctrina, pero ellos no dejan de ser religiosos porque ellos van a buscar a quienes le hablan de Dios, pero que le hablen de Dios de acuerdo a sus preferencias, de acuerdo a sus anhelos, de acuerdo a sus derechos, porque la iglesia a la cual Pablo está hablando se refiere explícitamente quizás a la iglesia de la Odisea, porque en el libro de Colosenses, Pablo le dice a los colosenses que la carta que les llegó a ellos le manden a la iglesia de la Odisea y la carta que le mandó la carta a la Odisea le manden a la iglesia de Colosa. Entonces, por lo tanto, ya había un discipulado, un enseñamiento, una exhortación a la iglesia de la Odisea. Y quizás Pablo, cuando se refiere a este sentido, a esta exhortación, se está refiriendo a este tipo de iglesias, la que el Señor Jesús está diciendo aproximadamente o posiblemente la traducción, la interpretación más específica es esa, la que dicen algunos, la mayoría de teólogos, que es la iglesia de los últimos tiempos. O sea, la iglesia del Señor demuestra el caminar de la Odisea demuestra el caminar de la iglesia de estos últimos tiempos, porque la iglesia de estos últimos tiempos, hermano, lo que no le gusta es la sana doctrina. No le gusta. Así como la iglesia de la Odisea se volvió tibia, ¿sabe por qué? Porque los que mandaban, los que dirigían, los que ordenaban, los que tomaban decisión, eran el pueblo, no la Biblia. Era el pueblo, no la Biblia. O sea que el pueblo decía, o sea que la iglesia hacía lo que el pueblo decía. O sea, en otras palabras, la iglesia se sometía a lo que decía el pueblo, no el pueblo a lo que decía la palabra, sino lo que era al contrario. Los líderes se sometían a lo que quería el pueblo y el pueblo no se sometía a lo que decía la palabra de Dios. Mire, en el año 1564 se sabe por historia el despertar de la vida espiritual por hombres que Dios levanta, que se llama el tiempo de la Reforma. En el tiempo de la Reforma sucede un evento, el más maravilloso, que es volver a las Sagradas Escrituras. En el tiempo de la Reforma, en su trayecto, hermanos, se levantan denominaciones que exclusivamente se dedicaban al enseñamiento profundo e intenso de las cosas de Dios. Tome atención a lo que le voy a decir. En ese tiempo, la gente que se convertía al cristianismo buscaban una iglesia donde se predicaba intensamente, donde había doctrina profundida por horas, donde los preparaban para las misiones. La gente buscaba una iglesia donde pasaran tiempo orando, donde se dedicaban a los ayunos, a la evangelización intensa. Ese tipo de iglesias buscaba la gente en esos tiempos. O sea, si en esos tiempos había uno que se convertía al Señor, ellos no miraban una iglesia como hoy en día, ¿verdad? ¿Cómo busca, con qué prejuicios busca una iglesia una persona hoy en día? ¿Con qué prejuicios? ¿Cómo busca? A ver. ¿Cómo busca la gente hoy en día una iglesia? Hoy en día la gente busca una iglesia que me hablen de dinero, ¿verdad? Que me hablen de dinero, que haya buena música, ¿verdad? Que tengan los asientos más cómodos, que haya una buena comida, que se acomode a mis horarios, ¿verdad? Que se acomode a mis horarios. Hoy la gente busca una iglesia donde quiere que la iglesia se someta a sus horarios, donde quiere que la iglesia se someta a sus deseos. Mire, es increíble que haya personas que dicen que le han dado su vida a Cristo, pero lo que menos soportan es estar dentro de una iglesia donde se estudia la Biblia intensamente.
Hay personas que buscan una iglesia donde la iglesia dure lo menos posible, donde dure lo menos posible. Si se acaba en media hora, están felices. Si se acaba en una hora, ya un poco molestos. Si acaba 1 hora y media, ya un poco más molestos. 2 horas, ni qué decir, ya están botando humo. 3 horas, y ya no saben qué hacer, ya. Les viene roncha por todo sitio. Esa es la iglesia de estos tiempos. Esa es la iglesia que dice que ama a Jesús. Hermanos, nosotros sería bueno que nosotros pudiéramos estudiar incluso los padres de la Reforma, los testimonios de la iglesia después de la Reforma. Aproximadamente hasta el año 1880, tenemos que investigar cómo era la iglesia. Ahí la gente que se convertía buscaba una iglesia donde lo formaban para las misiones. No, hoy en día la gente está buscando una iglesia donde lo que menos quieren hacer algo. Buscan una iglesia donde no me digan nada. Literalmente hubo personas de esta congregación que salieron. Yo me busco una iglesia donde no me fastidien la vida porque usted me fastidia la vida. Hay gente que se sale de una iglesia por bobadas, hermano, por tonterías. Y buscan iglesias donde no le digan nada, pues. Que le dejen vivir su evangelio como se le da la gana. Que lleguen como quieren, que lleguen a la hora que quieren, que se evitan como se le da la gana, que vivan, que hablen, que se comporten, que traten a su familia como se les da la gana. Lo que importa es que no le digan nada. Y esa gente busca iglesias donde van a encontrar esas iglesias que están perdidas, como la Odisea. Esa es la iglesia de estos tiempos, desgraciadamente. Y vamos a llegar a la plenitud de la iglesia de la Odisea. Tal igual como la vemos en el libro de Apocalipsis, la iglesia de Jesucristo, que ya no va a tener nada de Jesús porque han visto que lo han sacado afuera. Esa es la iglesia que va a ser explícitamente en todos sus sentidos. Donde sabe qué cosa, hermanos, como hemos visto que Laos y Dicea es Laos, pueblo, y Dicea es edictos, o sea, donde que manda es el pueblo, o sea, la sociedad era la que mandaba, y ese sistema de la sociedad se entró a la iglesia. Y mire, si usted analiza el sistema de la sociedad, porque es el pueblo el que manda, hace protestas y hace lo que se le da la gana y aprueban sus protestas y hacen como ellos quieren. Ese sistema tan pérfido, tan sucio, tan asqueroso, se ha metido a la iglesia. La iglesia de Jesús en estos tiempos está viviendo lo que dice el pueblo y no lo que dice Dios en la iglesia. Al punto que hay iglesias que han llegado a reformar la Biblia para aceptar el matrimonio de homosexuales dentro de una iglesia. Dentro de una iglesia hay iglesias donde le permiten a los congregantes estar juntos, tener relaciones sexuales sin estar casados. Hay iglesias donde te permiten ir usted con los senos afuera, con el trasero afuera y no te dicen nada. Hay iglesias, hermanos, donde literalmente usted puede ser hasta un borracho, uno que fuma, uno que golpea a su mujer y no le dicen nada. Porque el que manda ahora es el pueblo, ya no manda Dios, es el pueblo el que manda ahora a la iglesia. Es la iglesia, es la que se tiene que someter a lo que dice el pueblo. Si en una iglesia viene alguien y dice, ay, no me gustan los horarios, no me gusta el orden, no me gusta esto, no me gusta el otro, no me gusta el otro. ¿Y saben qué hacen las iglesias? Porque hoy en día las iglesias están para dar satisfacción a los que vienen. No a los que vienen se someten, sino la iglesia se está sometiendo a los que vienen. ¿Sabe qué es lo triste? Es que es gente que ni siquiera sabe qué dice la Biblia y son pretenciosos y quiere que la iglesia se someta a lo que ellos quieren, pensando que lo que dicen es justo y es bueno y es verdadero.
No conocen nada de la Biblia y creen que lo poco que conocen le es suficiente para poder ser pretenciosos. Es que yo pienso, yo examino, yo también soy. Y cuando ves el conocimiento que tienen de las cosas de Dios, no tienen nada, no saben nada de la Biblia. Y lo único que hablan, que se opinan y que se pretenden es en base a los sentimientos, a los deseos, a su consideración propia. No, esto es sabiduría, esto es logística correcta. Qué terrible lo que está viviendo la iglesia. Ahora, ¿cómo podemos decir que estamos creciendo en el amor? Lo que se está demostrando realmente, hermanos, es que el amor de los cristianos se está enfriando. ¿Por qué? Porque estamos quitando mire, me dijo una persona, cuanto usted menos, dice, cuanto usted menos ataque la libertad, el deseo de los que se congregan, más va a crecer su iglesia. Pero cuando usted más es radical y así, y así, y asá, entonces su iglesia no va a crecer. Y yo digo, ¿cómo puede ser posible eso? O sea que hoy en día los pastores estamos sujetos a la necesidad, al deseo y a las pretensiones de la gente, y no que la gente que tiene que estar sujeta a los principios de lo que Dios establece. Qué terrible, qué terrible es ver a cristianos que hoy buscan iglesias, pues que se acomoden a sus tiempos. A ver, voy a buscar una iglesia que pues yo tengo tiempo el domingo de 11:30 a 12:30. Y me busco una iglesia de 11:30. Ya les he dicho, del año 1564 al año 1880, vaya a leer la historia de la iglesia de la Reforma. Usted va a ver que los que se congregaban, hermanos, ellos buscaban iglesias donde se estudiaba la Biblia intensamente, donde se preparaban para las misiones. Hoy en día los cristianos le tienen miedo al servicio, le tienen miedo a las misiones. Ay, a mí me da miedo, a mí me da miedo. A mí me da miedo. Yo no me veo sin comida, yo no me veo perseguido, yo no me veo. Esa es la iglesia. La iglesia de estos tiempos se le considera la iglesia acomodada. ¿Sabe cómo se le llama a la iglesia? También el otro sobrenombre que le puso a la iglesia de la Odisea, la iglesia acomodada, que los creyentes quieren vivir un cristianismo acomodado, como se les da la gana. Por eso es que si usted ve los creyentes, en vez de parecerse creyentes, cada vez se parecen más mundanos, hermano, más mundanos. Un comportamiento terrible, una conducta terrible, una moral terrible, un matrimonio terrible, hijos terribles, donde usted ve que la sociedad, ahora son los hijos los que mandan a los papás. Y a usted ya no los puede tocar a los hijos. Ahora, ¿cómo podemos identificar si mi casa es una casa cristiana, que estoy sometido a Cristo, que Cristo está en nuestra vida y que Él está guiando nuestra familia? Cuando hay orden y disciplina en su casa. Cuando no hay orden y disciplina en su casa, donde son los hijos los que mandan, entonces usted está viviendo un cristianismo como el que vive la gente del mundo. Mándele a hacer algo a un hijo hoy en día. Es como que le estás echando, hermano, petróleo hervido encima de ellos, se molestan, se reniegan, ya no quieren que le digan nada. Ese es el cristianismo de los padres en estos tiempos, porque están viviendo un cristianismo tibio, no saben quién son, no saben cuál es su responsabilidad, no saben qué es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque Dios no está ahí. Yo puedo decir que Dios está ahí, usted puede decir lo que se le da la gana, pero eso no quiere decir la autenticidad de lo que está diciendo. Es la demostración lo que se mira, no lo que usted dice. Hemos sacado a Dios de nuestras vidas, hermano. La iglesia de la Odisea decía esto, mire, tome atención.
El verso 15, todavía eso después lo voy a analizar. El verso 17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres una desventurada, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahora, usted puede decir, no, yo sí estoy bien, como esta iglesia lo dice. En el verso 17 dice, porque Dios le está reclamando y le dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. La iglesia lo dice, puede considerarse lo que considera ser, pero el hecho que se considera ser no quiere decir que sea lo que dice. Cristo lo dice. Tú puedes decir lo que se te da la gana, pero en verdad tú eres una desventurada, miserable, vacía, sin sentido. El cristiano es eso. El cristiano es eso, hermano. El cristiano de estos tiempos dice así, no, yo estoy bien con Dios. Yo estoy bien con Dios. O sea, ellos no miran el hogar, el matrimonio que tiene. O sea, la esposa hace lo que se le da la gana. El esposo hace lo que se le da la gana. Los hijos hacen lo que se le da la gana. El sistema del mundo es el que está mandando en sus vidas y no Cristo el que está mandando en ellos. La parábola del hijo pródigo dice, cuando el hijo pródigo quiso hacer lo que se le da la gana, el padre dijo, ok, chao, chao, toma, chao. No es que el hijo pródigo podía hacer lo que se le da la gana estando en la casa del padre. Entonces nosotros tenemos que llegar a entender qué vida estoy viviendo yo. ¿Está Cristo en mi hogar? ¿Está Cristo en mi familia? ¿De verdad yo amo a Dios con todas las fuerzas de mi corazón? ¿Sus mandamientos no son difíciles? ¿O me dejo llevar por el sentimentalismo? ¿Me dejo llevar por las emociones? ¿Me dejo llevar por lo que yo quiero? ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si no nos interesa vivir la vida que Dios quiere que vivamos? ¿Cómo podemos decir? Al punto que podemos decir como la iglesia lo dice, no, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy próspero, yo estoy crecido, yo soy entendido, pero sin embargo una vida sin sentido, hermanos. ¿Y sabe qué es lo trágico? ¿Sabe cómo podemos ver la vida espiritual, cómo lo lleva una familia en su casa? Cuando está dentro de una iglesia y siempre está con lamento y con queja y que quiere que la iglesia se ordene o se organice a su propia manera de vivir, porque eso es lo que hacen en su casa. Eso es lo que hacen en su casa. Es la esposa que manda, es el esposo que manda, es los hijos los que mandan, y son como quieren, y viven como quieren, y salen a lo que quieren, regresan a lo que quieren, si quieren hacen, si quieren no hacen. ¿Cómo puede ser posible alguien que dice que tiene a Dios en su corazón esté dejando que se lleve de esta manera su vida? Nosotros tenemos que tener mucha coherencia con las cosas de Dios. No caigamos en sistema de experiencias de personas, porque algunos dicen, no, es que yo oré por mi hijo, por mi hija, como 30, 50 años, y después Dios obró. Entonces nosotros decimos, entonces eso es lo que Dios dice. No, eso no es lo que Dios dice. Eso no es lo que Dios dice. Lo que Dios manda es otra cosa en su palabra. O sea, ¿cómo puede ser posible, hermano, que esta iglesia de la Odisea consideraba que estaba bien con Dios teniéndolo a Dios fuera de sus vidas? Mire, al punto que el mismo Cristo le dice algo importante. Esto ahora sí vamos a entender el verso 15, el verso 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Cómo puede caber en la cabeza de una persona decir que está con Dios y que Dios está en su vida, si por el hecho de que viene a una iglesia o lee su Biblia o quizás habla de Cristo, pero sin embargo vive una vida inmoral, sucia y asquerosa?
¿Sabe qué es increíble? Que las personas tibias son las personas más difíciles de llevarlos al arrepentimiento. ¿Cómo puede decir un cristiano, hermanos? El otro día yo escuchaba en una exposición de este mensaje, en una exposición de un pastor, algo que me quedó clavado en su mensaje. Decía, ¿no? Cuando usted va a orar a Dios y le está agradeciendo, ¿usted le agradece a Dios por lo que usted habla de su prójimo? Mira a la persona que está a tu lado y dile, ¿qué hablas tú de tu prójimo? Porque las escrituras nos dicen que tenemos que darle gracias a Dios en todo momento. Ahora la pregunta es, ¿le damos gracias a Dios por lo que está viendo nuestros ojos? ¿Le damos gracias a Dios por el comportamiento que tenemos? O sea que cuando usted va a orar le dice, Señor, yo te agradezco porque, Señor, me has dado un carácter que le he gritado, le he insultado. ¿Usted le agradece a Dios? Le agradece porque, Señor, te agradezco porque tengo una mente lleno de excremento, de basura, de suciedad. Entonces, si nosotros no le estamos agradeciendo a Dios por lo que vemos, por lo que pensamos, por lo que desarrollamos y por lo que hablamos, hermanos, si no son cosas santas, agradables a Dios, quiere decir que nuestro caminar es una vida tibia. Es una vida tibia. Y mire lo que dice Cristo, ¿verdad? Ojalá fueras frío o caliente. Al punto que le diga a su iglesia que seas frío o caliente, quiere decir que ha llegado a sus límites. Nosotros tenemos que tomar decisión, porque la vida de un tibio hace quedar en vergüenza el camino de Dios. Recordemos que el Cristo mismo lo dijo. Primero analiza, dice el Señor, analiza cómo estás, qué cosa es seguirme a mí. Seguirme a mí es morir a ti, cargar mi cruz y seguirme. Eso es vivir en Cristo. Si usted ha llegado al punto de que quiere vivir un cristianismo como usted quiere y pretende que el cristianismo se someta a sus tiempos, a su modo, a sus pensamientos, a su tiempo, de usted está perdido, hermano. Está perdido. El cristianismo jamás, el mismo Cristo lo dijo, el cielo y la tierra va a pasar, pero mis palabras no pasarán. Las cosas más horrorosas y espantosas que yo he escuchado en mi vida ministerial, desde que comencé las cosas de Dios, ¿sabe qué es lo que más terrible que yo he escuchado? Es escuchar a cristianos decir que la vida de la Biblia lo vivían solo los cristianos de antes. Y yo le pregunté, ¿y ahora? Claro, ahora vivimos como la Odisea, pues. Ahora vivimos como la Odisea. ¿Cómo podemos llegarse a decir o a pensar semejante horrorosidad de decir que la vida que Dios nos pide en la Biblia era solamente para los cristianos de antes y para nosotros que un cristiano cómodo, como la iglesia lo Odisea? Y el Señor le dice tres factores, el verso 17, ¿no? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre y ciego. ¿Qué cosa es la iglesia? Venturada, pobre, miserable y ciego. Ahora la pregunta es, ¿verdad? ¿Cómo estás viviendo tu vida cristiana? ¿Cómo está tu relación? ¿Hay paz? ¿Hay armonía? ¿Hay gozo? ¿Cómo está? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu vida? Porque de esto se trata la vida cristiana, hermano. La vida cristiana se trata de una plenitud de vida en el Señor, de una exuberancia de la gloria de Dios manifestada en la vida de los creyentes. Vuelvo y le repito, nosotros podemos llegar al punto de decir, no, yo estoy bien, yo amo a Dios,
yo amo a Dios. Que usted diga que usted está bien y ama a Dios, no quiere decir nada. Eso no quiere decir nada. Sus evidencias es lo que dice. Y si el sistema del mundo se ha entrado a su casa, ¿me entiende? Si el sistema del mundo se ha entrado en su casa, por consecuencia, usted va a querer que su sistema que ha entrado a su casa va a querer que se entre al sistema de la iglesia. Y eso, se lo aseguro que eso no va a suceder. Se lo aseguro, hermano. Si en su casa usted quiere dejar que el varón no es la cabeza, sino la mujer, y que los hijos hacen lo que se da la gana, y no los padres los que ponen alto a los hijos, eso va a suceder en su casa. Pero si ese sistema va a querer traer a la iglesia haciéndose lo que hace en su familia, eso no va a suceder. Jamás. Jamás. En las cosas de Dios o vivimos una vida plena o no la vivimos. ¿Por qué queremos engañarnos, seguir las cosas de Dios si no nos interesa vivir para Dios? ¿Cómo puede ser posible que haya cosas que se interpongan en mi relación con Dios como que cosas más importantes que las cosas de Dios? Usted se imagina, hermano, se imagina que los cristianos de ahora no tienen tiempo ni para salir a evangelizar, ni para leer la Biblia, ni para orar, ni para compartir el mensaje, ni para venir a la iglesia, y cuando vienen ya a duras penas. Y si vienen puntuales es porque se les obliga. ¿Cómo puede ser posible eso? ¿Qué evangelio estamos viviendo? Eso es lo que tenemos que analizar nosotros. Dice el Señor el verso 28, el verso 18, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que sea rico. Este verso lo voy a analizar con este otro verso. Si por favor usted me acompaña, Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Con este verso voy a terminar por el día de hoy. Mateo 13, verso 44 al 46. Mire lo que dice. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Por qué hace esta paragonación con los cristianos que tienen que entender qué cosa es entrar al reino de los cielos? Si no, no podemos entrar al reino de los cielos. Dice que había un hombre que pasó por un campo y halló un tesoro. Cristo nos dice, ¿no? Yo te aconsejo que compres de mí oro. Ese oro es el mismo Cristo que está dando esta parábola, donde está dando una realización de que había un hombre que estaba caminando por un campo, mira un tesoro y dice, contento por eso, lo guarda, pero va y vende todo lo que tiene para comprar todo el campo. Cristo nos dice, yo te aconsejo que de mí compres oro. Si nosotros no estamos decididos a darlo todo por Cristo, es imposible que podamos demostrar que amamos a Dios. Podemos decir que amamos a Dios, pero demostrar que amamos a Dios va a ser totalmente imposible, hermano. Si nosotros no vemos que nuestra vida es una vida sin sentido, una vida miserable, como el mismo Cristo le está diciendo a su propia iglesia, eres una desventurada, miserable, desnuda. Si nosotros no llegamos a entender que somos personas miserables, que necesitamos comprar oro, y la especificación hacia ese sentido de ese versículo es lo que nos está enseñando acá en Mateo capítulo 13, verso 44 al 46. El tesoro es Jesucristo. Jesucristo es nuestro tesoro.
Pedro y Juan le dijeron a aquel cojo cuando estaba ahí a la entrada del pórtico de la oración, le dijo, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. Levántate en el nombre de Jesucristo. ¿Qué era lo que tenían? Lo más preciado, lo más importante para su vida. ¿Qué cosa era? Jesús. Entonces nosotros tenemos que ver ahora. Yo quiero terminar con esto, ¿no? ¿Estamos dispuestos a darlo todo por seguir a Jesús? ¿O queremos vivir una vida tibia? Tibia. No tiene, mire, no tiene sentido ser cristiano si yo no vivo la plenitud del cristianismo. Es una vida miserable sin sentido. Si queremos vivir todavía una vida miserable sin sentido, hermanos, yo creo que estamos perdiendo nuestro tiempo en el camino de Dios. Pero si yo quiero vivir esa vida que Cristo me dice, mira, hijo, pues mire, lo más glorioso de ese contexto de Apocalipsis a la iglesia de la Odisea, lo que a mí me llama más poderosamente la atención, por más que le ha reclamado y le ha hablado fuerte al punto de decirle, tu caminar me da asco, porque esto es lo que da nuestro caminar cuando vivimos un evangelio decrépito, sin sentido, sin propósito, sin Cristo, es asquiento ante los ojos de Dios, ¿no? Para aquellos que piensan que no importa, igual Dios me entiende, Dios me comprende, cuando usted no es responsable, no es dedicado, no es servicial, no lleva el evangelio a los perdidos, no se esfuerza por vivir en santidad, agradándole al Señor y gozándose en el Señor en medio de todas las dificultades, y a pesar de los problemas, situaciones que vienen, que quieren quitarle de sus principios, de las cosas de Dios, usted siga adelante firme en lo que ha creído, hermanos, a pesar de que si no se está viviendo así, pues Cristo dice, ¿verdad? Yo estoy tocando tu puerta, déjame entrar. Quiero restaurar tu vida, quiero salvar tu alma, quiero cambiar, acomodar tu vida porque está hecho un desastre. Ahora, de aquí, de esta predicación, nosotros podemos llegar saliendo como la iglesia lo dice, no, pero yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien, yo sé cómo vivo, yo estoy bien. Usted puede salir diciendo eso, yo estoy bien, yo no tengo, yo sé cómo estoy con Dios. Puede salir o puede salir, Señor, mi vida es un desastre, mi vida es sin sentido, es pura apariencia, mi vida no tiene sentido. ¿Por qué no le dices a Dios esta noche, Señor? Desde supuestamente el día que te entregué mi vida no cambió nada. Cambié solamente de religión, pero no cambió nada mi vida. Sigo siendo la misma persona amarga, sigo siendo la misma persona rencorosa, la misma persona pervertida, sucia. Sigo siendo la misma persona con mal genio. ¿Por qué no le decimos a Dios? ¿Por qué no somos sinceros? Visto que Él está tocando la puerta. Y le digo, hermanos, si la interpretación es así como lo dicen muchos teólogos y en la cual me inclino a esa interpretación, estamos viviendo los tiempos de la iglesia del Apocalipsis, de la iglesia de la Odisea, y estamos llegando a esa plenitud donde la mayoría de cristianos va a ser tibio. Su caminar de los cristianos de estos tiempos, de la mayoría, según Cristo, dice que da náusea. 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 Estamos llamados a crecer en el amor a Dios. Él está tocando su puerta. No lo deje fuera, hermano. No vaya a pensar que este mensaje es para su vecino y no para usted. Este mensaje es para todos nosotros. Porque hay cosas en la vida de cada uno de nosotros que no están bien, que da náuseas, que no nos deja estar en orden con Dios y que Dios detesta ese tipo de comportamiento. Vamos a orar y vamos a agradecerle a Dios. Señor, te damos gracias. Gracias porque hablas a nuestras vidas, nos haces ver la realidad de lo que somos.
la iglesia de la Odisea es la demostración de lo que es el cristiano en